Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, IMIC, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, el Clúster de Energía de Chihuahua, SECH, y México Energía que Mueve, MEMAC. Su servidor, Leandro Brito de Barrera, hoy lunes 2 de junio, platicaré de los tipos de torre y su obra civil para aerogeneradores. En esta serie que llevan 4 videos, este sería el último, quinto video en esta sexta temporada de IEAE, que hablamos de aerogeneradores. El contenido es hablar de los tipos de torres que hay para estos aerogeneradores, que son las principales torres tubulares, como las pueden ver aquí. Estas son torres tubulares. Las torres de celosía son estos de perfiles de fierro, las tubulares también son de fierro. Mástiles tensados, bueno, en la imagen no se ven mástiles tensados. Torres híbridas, como se puede ver también aquí, que abajo tiene una tubular y luego ya está la celosía. Entonces sería una torre híbrida, esa sería una torre de celosía y estos serían las torres tubulares. Obviamente también hay torres de concreto, ya casi no se utilizan, pero sigue habiendo. Lo que vamos a dar su obra civil para cimentar y que queden bien fijas estas torres, y cómo se cimienta onshore, o sea, en la tierra, y cómo se cimienta offshore, o sea, en el mar. Eh, las torres cónicas de acero tubulares son las más utilizadas en todo el mundo, y son cónicas pues porque la parte de abajo el diámetro es mayor respecto a la parte de arriba, para tener mayor resistencia a los vientos y mayor rigidez ante los movimientos del aerogenerador. La mayoría de los aerogeneradores grandes se suministran con torres de acero tubulares cónicas que fabrican en segmentos de 20 a 30 metros. Entonces, si yo quiero una torre de 300 metros, pues necesito 10 torres, 10 pedazos de 30 metros que se van uniendo uno tras otro. Las torres cuadriculadas o de celosía igual se van armando con los tubulares que se van uniendo, con las barras de acero que se van uniendo, y pues son perfiles de acero soldado. La principal ventaja de estas torres de celosía es el precio, ya que son más baratas. Los otros son mástiles de bloqueo, y si se ve en la imagen como está un poste muy delgado, mucho más barato que el tubular, y está con cables amarrado hacia los lados para que quede fijo. Su principal ventaja es que es mucho más ligero, mucho más barato. La desventaja es que para torres muy grandes pues no aplica, se cae, no aguanta. Y las torres híbridas son algunas torres consistentes en varias combinaciones de las técnicas mencionadas anteriormente. Y esto que ven aquí en la imagen es todavía una torre completamente de concreto. Ahora bien, los componentes de los generadores están diseñados para que estas torres aguanten lo que es el aerogenerador. Y esto deben de aguantar mínimo 20 años de vida útil. Eso significa 120,000 horas de funcionamiento a condiciones climáticas muy adversas, principalmente del propio viento que hace mover las hélices, pero a su vez está golpeando a la torre y que puede hacer que ésta caiga. Y entonces ustedes pueden ver aquí el tamaño de la torre en función del potencial del aerogenerador. Si quiero aerogeneradores de 100 kilowatts, pues son 33 metros el diámetro del aerogenerador. Si quiero un aerogenerador que me genere 2.5 megawatts, ya su tamaño del aerogenerador estamos hablando de 80 metros. Entonces, todo ese diámetro, chiquito, grandote, debe ser soportado por la torre. Otra cosa que debe soportar la torre, o que debe tener la torre, aparte de soportar esos diámetros del aerogenerador, inciso B, es la accesibilidad. Y esto es, pues, para torres de hasta 15 metros,
la accesibilidad es por la parte exterior, son escaleras que están montadas al tubular, que es la principal forma de usar en torres. Ahora, si son de celósea, en los perfiles de acero, pues ahí mismo se van montando las escaleras con las cuales pueden desplazarse hacia arriba. Pero ya para torres mayores a 30 metros, en el caso de que sean tubulares, la escalera va por dentro como se ve en esta imagen. Entonces, imagínense turbinas ya superiores a 60 metros, que es ya lo más común actual, que cualquier turbina esté por arriba de 60 metros, pues obviamente las escaleras deben ir por dentro. Ahora, aparte de la accesibilidad, debe tener un diseño estructural que soporte todas las condiciones de movimientos, de viento y de temperatura, presión de la atmósfera o del viento. El diseño de estas torres ha de realizarse con los criterios de resistencia y rigidez, tales que la estructura soporte los esfuerzos debido a los casos de carga establecidos en la norma 61400 IEC. Es una norma internacional y con eso se deben de basar el diseño de todas las torres. Recuerden otra vuelta que la vida útil mínima es de 20 años, pero ya se busca que sean vida útiles de 30 años. La otra es la resistencia máxima de la torre, se determina mediante un cálculo de cargas estáticas debido al propio peso de la torre, o sea, debe soportar su propio peso y además el peso de la góndola y de la góndola donde está el generador eléctrico, el controlador, pues obviamente las hélices o las palas propiamente del rotor que genera el aerogenerador que se mueva. Además, se debe considerar el momento flector que soporta la base de la torre debido a las fuerzas. Entonces, la ley de las palancas diría el clásico: dame un punto de apoyo y una palanca y te moveré al mundo. Entonces, entre más largo sea el brazo de palanca, mayor es la fuerza que se ejerce. Y la mayor distancia es en la base, es donde se mueve más. Entonces, debe soportar ese momento de flexión en la base. Por eso la cimentación es lo más importante que se tiene dentro de la obra civil en la construcción de los aerogeneradores. La rigidez de la estructura precisa de unos requisitos de rigidez necesarios para evitar los desplazamientos que puedan ocasionar las propias cargas. Recuerden que los continentes se mueven, la tierra se mueve, los volcanes se mueven 1 milímetro por año, pero se mueven. Entonces, el propio aerogenerador, aunque está pegado a la tierra, tiene movimientos y debe tener una estructura que soporte o que tenga una rigidez que soporte esos movimientos, o sea, que se desplace completa, no que se desplace, que se vaya moviendo y que al final tengamos una torre de Pisa totalmente inclinada, no, que mantenga su verticalidad. La otra es, y de las más importantes, debe ser la resonancia. Es importante hacer un estudio de frecuencia natural de la estructura para evitar que ésta coincida con alguna otra frecuencia con la del giro. El ejemplo clásico es el puente de San Francisco, que cuando tembló se movió con la frecuencia de la resonancia de su propio frecuencia natural del puente, y ese poco movimiento del temblor hizo que esto entrara en resonancia y empezara a moverse más y más y más fuerte hasta que se cayó. Tan es así que una de las técnicas para romper las piedras de las pancitas cuando no tenemos, pues es la resonancia. Se empieza a oscilar a la piedrita en su frecuencia natural hasta que se rompe. Entonces, si los vientos o cualquier situación que hay en donde ponemos nuestro aerogenerador hacen que haya un movimiento en la misma frecuencia natural de resonancia de ese mástil, de esa torre, pues esta se va a mover hasta que se caiga. Y para módulos de vibración para una torre de 50 metros de altura puede variar en el torno de 0.5 a 1 Hz su frecuencia natural. Entonces debemos diseñar que no, los vientos ahí no hagan ese tipo de frecuencias naturales de 0.5 a 1 Hz. Es un movimiento, claro está, del viento. La otra es la flexión natural. El pandeo es uno de los problemas de diseño más importantes que se debe considerar, en especial en las torres de altura elevada, que tienen una rigidez reducida. En las torres muy esbeltas, muy delgaditas, para que haya más rigidez deben ser más gruesas para soportar los movimientos que dijimos hace ratito, pero para ahorrar material, pues debemos ser más económicos, debemos ser los más pequeños, pero al hacerlos más pequeños disminuye la rigidez. Entonces la flexión lateral aumenta y hay que tener cuidado que esta flexión no sea tanta, y hay fotos en donde sí se ve cómo esto está verticalmente y se flexiona, va cayendo.
se cae completamente porque tiene una fricción muy baja. Y la otra, la resistencia a la fatiga. La carga de variables con el tiempo son muy significativas cuando se calcula la resistencia de fatiga de la torre. Este cálculo estático, esto es porque recuerden que todos estamos formados de átomos, pero esos átomos se forman homogéneamente en estructuras geométricas llamadas celdas de Bravais, pero cuando esas celdas que se están estructurando de manera homogénea llegan al límite de esa estructura y luego empieza otra estructura, se le llaman celdas de Bravais. Entre una estructura y otra, ahí en la frontera, ahí es donde la fatiga hace que eso corte y se vaya a romper. Entonces, lo que se han hecho en las turbinas de vapor y de gas, se hacen monocristales, es decir, que todo el cristal sea una sola celda de Bravais, que sea homogéneo todo, pero obviamente es carísimo. Entonces, hacer eso en una torre no sería económicamente factible para generar energía eléctrica con el viento. Se tiene que hacer de manera sí que resistan a la fatiga lo suficiente contra todos los movimientos que tiene el propio aerogenerador. Y finalmente el tema de la cimentación. El cálculo de la cimentación, al igual que el diseño estructural de la torre, depende de la carga producida por el rotor eólico. Entonces, depende de lo que haga girar el rotor y de todas las cargas que debe soportar la torre, principalmente es de acero, pues debemos de tener una cimentación y una brida que una a la torre con esa cimentación. Cuando el terreno es lo suficientemente compacto, esto es que la tensión admisible sea superior a un valor determinado, habitualmente de 3 kilogramos sobre centímetros, el diseño de la cimentación se puede considerar convencional y si no, se tiene que aumentar la cimentación. Esto es para muchos que en nuestra casa tenemos cisterna, mandamos a hacer la cisterna y resulta ser que en unas casas apenas escarbas medio metro y ya hay lodo, ya hay agua, y hay otras terrenos en donde escarba 5 metros y está completamente seco. Obviamente donde hay agua es más difícil cimentar que donde está seco. A eso se refiere esta parte de que habitualmente de 3 kilogramos sobre centímetros el diseño se considera convencional cuando es terreno seco, pero cuando es húmedo, fangoso o tiene alguna otra situación, debemos de tener mayor cemento, mayor cimentación para que soporte todas estas cargas que requiere aguantar. Cuando la tensión del terreno se reduce por aportar rigidez o para aportar rigidez a la cimentación, es necesario sustentar la zapata de hormigón mediante pértigas o pilotes de sujeción. Estas pértigas o pilotes de sujeción es como el caso de cuando entre más agua hay, entre más fangoso sea, más de estas pérdidas debemos poner. En el caso de Venecia, está soportado que es pura agua, construyeron arriba del agua, pusieron muchas pérdidas, muchos postes, y arriba del poste ya pusieron la cimentación, y arriba de la cimentación ya pusieron la casa. Pasa lo mismo con los aerogeneradores. Ahora, para que veamos una idea, las torres en su geometría cilíndrica o troncónica, recuerden que la parte cilíndrica es que pues toda la torre es completamente del mismo diámetro. La troncónica es que el diámetro de abajo es mayor y la de arriba es menor. De alturas de 40 a 75 metros y de potencias de 500 a 1800 kilowatts, todas son de acero, pero los pesos, vean que son 40 toneladas y 150 toneladas que deben de estar aguantando. Entonces, cuando ya nos vamos a la obra civil para fijar estos torres para los aerogeneradores, pues primero debemos de tener los emplazamientos que ya platicamos de ellos en un video, pero entre esos emplazamientos debemos dejar caminos para que por esos caminos se haga las maniobras requeridas tanto para la construcción como para el mantenimiento. Y ya estando los caminos y ubicadas bien cada uno de los aerogeneradores, pues hay que poner cimentación. El 90% de las torres presentan una estructura troncónica y esta está hecha de acero de alta calidad u hormigón armado y o pretensado. Las alturas son muy variables, existen torres desde 40 hasta ya 300 metros. El día de hoy lo más común es optar por torres de gran altitud y ya que entre más elevado esté, el viento es más homogéneo o hay mayor viento y entonces produzco más energía eléctrica. Entonces necesito tener una mayor cimentación
y pues hay de dos cimentaciones. La primera es si la hago en el caso hexagonal o de alguna diferencia a lo que es circular o cuadrada, necesito poner entonces en medio lo que son estas tubos, que en cada uno de estas varillas, tubos de acero, voy a poner un tornillo en el cual se va a estar uniendo la torre, en cada una de estas torres. Entonces, el número de tornillos es igual al número de varillas de acero de gran diámetro en donde se van a estar asentando los tornillos para fijar la torre. De otra forma es pongo un cilindro completamente de acero y hago hoyos en este cilindro conforme al número de tornillos que quiero poner donde se fije la torre. Y para esto necesito entonces o que sea circular la cimentación o que sea cuadrada. Hay que también poner cimentaciones para los servicios complementarios que requiere un sistema de aerogeneración, para el transformador, para las cuchillas de protección, para las oficinas de control, etcétera. Y ya propiamente para cimentar la torre hay de dos, onshore, que es en tierra, offshore, que es en el mar, y el tipo de terreno debe de, en el onshore es roca próxima a la superficie o terreno firme o terreno de baja capacidad portante, o sea, cuando está con humedad y entre más humedad haya, pues es menor la capacidad portante. Y para el roca firme, el tipo de cimentación es superficial de hormigón. Para el terreno firme también es superficial de hormigón, pero puede incorporar pilotes. Y para el caso de baja capacidad, superficial de hormigón y sí debe tener forzosamente pilotes. En el caso de la cementación superficial, se caracteriza por una gran extensión en la planta. O sea, aquí abajo, vean la extensión, aquí es completamente circular y tengo el cilindro que es donde se va a colocar la torre. En el caso que es hexagonal, aquí no hay cilindro, aquí hay postes donde tengo que estar armando. Esto es cuando es superficial. Una vez cimentado, se deberán garantizar una adecuada respuesta a diferentes solicitudes. Por un lado, deberá asegurar la estabilidad del aerogenerador, evitando su vuelco y deslizamiento a causa de las acciones horizontales. Y por otro lado, la reacción del terreno cuando se le transmiten las cargas generará una distribución de presiones bajo la zapata. Entonces, para regular esas presiones hay también diferentes formas de hacer que éstas se dispersen las presiones en todo el terreno. Una es poniendo estas alitas como se ve aquí y la otra es haciendo un poco más elevado del terreno la cimentación. La otra es, podemos poner, como dice aquí, realizar una precarga compactando o vibrando, realizar una infiltración al terreno con lechado de cemento y finalmente mediante jets. Y estos jets, como se ven, son estos. Entonces, vean que aquí yo, en el jet, aquí abajo, primero realicé compactación, entonces hizo compactación, pero aparte aquí hice parte de lechada. El concreto es cemento con grava con arena, la lechada es puro cemento y eso hace que disminuya la porosidad del terreno y entonces el agua no esté entrando para estar dañando, corroyendo esa agua a estos pilotes que estoy metiendo para hacer más compacto el terreno, para asegurar que soporte la cimentación y arriba soporte la torre. La cimentación offshore, pues ahí sí está más difícil porque ahí sí forzosamente es en agua. Entonces, vean la diferencia de recursos. Onshore son 2.000 horas de máximo rendimiento anual. Offshore es 4.000 horas máximo de rendimiento anual. Entonces, el aerogenerador está en operación más horas en el mar que en tierra. Las dimensiones en tierra es de 1 a 3 megawatts y en el offshore en el mar es de 3 a 5 megawatts, se genera mucho más potencia en el mar. El entorno en condiciones suaves, acceso a las 24 horas, pues porque estoy en tierra puedo acceder en ellos en cualquier momento. En mar, las condiciones marinas, pues depende, ¿no? Si hay alta marea, altas olas, no puedo acceder fácilmente. Y la cimentación en terreno sólido es en sitio superficial o con o sin pilotes.
Acá no, en el mar sí hay que poner arenas, arcillas, rocas y hay mucha erosión. Entonces el tipo de cimentación es en función de la profundidad y de la capacidad portante del suelo, porque a veces está el mar y abajo del mar también hay terreno un tanto firme, y a veces está el mar y abajo la tierra es igual más fangosa y hay más humedad abajo de ese suelo del mar. Entonces es mucho más complicado y por ello pues podemos hacer que la cimentación sea por gravedad, o sea, que el peso de lo que estoy colocando como cimentación sea lo bastante pesado para estar soportando todos los movimientos del mar y todo lo que dijimos anteriormente del mástil que soporta, que debe tener rigidez, que debe de ser mayor, soportar la flexibilidad, soportar las cargas, soportar los movimientos de la góndola, los movimientos del aerogenerador, la velocidad del viento, presión y temperatura. Todo eso que dijimos del aire, que es un fluido, también lo debe soportar en el mar. El movimiento del mar, la presión del mar, la temperatura del mar, la corrosión del mar, que es más corrosivo el agua de mar. Entonces, pues debe de tener una cimentación que puede ser por gravedad. Lo otro es tipo monopilote, en donde estos cilindros los voy a poner en una base que va a caer hasta el mar y ahí ya los vamos a estar colocando arriba de estos monopilotes los aerogeneradores. Lo otro es tripoide, igual son ahora tres patas que van a ser más fácil de estar aguantando los movimientos del mar y luego ya tengo donde voy a anclar mi torre del aerogenerador. Los otros son también tipo jets o jacket, perdón, y que son las perfiles de acero que se están uniendo que van abajo del mar y luego ya arriba ya está colocado el aerogenerador. Los super buckets, que estos es, hago un hoyo en la tierra que está abajo del mar y ahí hago la cimentación y luego ya pongo una estructura cilíndrica cónica en donde va a soportar la torre del aerogenerador. Finalmente están los soportes flotantes. Igual que hablamos la vez pasada de medir el viento, el tener soportes flotantes, pues nos da que no siempre va a estar completamente vertical. Son más económicos, pero este aerogenerador sí va a estar moviéndose un poquito, lo que va a disminuir un poco su capacidad de generar energía eléctrica, pero es mínimo respecto al que es menor costo el que se tiene por tener estas estructuras flotantes. Pues nos vemos la siguiente semana en otro tema ya diferente a lo que son los aerogeneradores. Se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Adiós.